Bueno, pues vamos a comenzar este webinar en el webmap en la plataforma ArcGIS. Es el segundo webinar que damos sobre ArcGIS Online. Dimos uno ya de ArcGIS Online y de cómo crear tu organización, y seguiremos dando varios progresivamente para iros enseñando los distintos trucos o las distintas capacidades que tiene ArcGIS Online. Bueno, me presento, yo soy Isaac Sánchez, parte del departamento de marketing técnico. Os dejo aquí mi correo también por si tenéis alguna duda, y al final os pondremos el correo también nuestra información, que es información@erri.es, ¿vale? Lo pondremos al final. Pues vamos a comenzar. Si tenéis alguna pregunta, lo primero, ponerla en el chat y al final lo responderemos. Sí. Está compartiendo mi pantalla. Vale. Os contamos la agenda de hoy. Hoy vamos a hablar del webmap y de cómo encaja dentro de la plataforma ArcGIS. Un segundito, vamos a ver. ¿Todos veis bien la pantalla? ¿Veis bien el PowerPoint, la agenda? Por favor, ponednoslo en el chat y así vemos si tenemos algún problema. ¿Es el área de participante? Esto soy yo no tengo que ver. Claro, no, pero tú estás viendo ahí. Tú estás viendo, o sea, tú Vale. estás compartiendo Sí, la pero tele, tú ya está, pero yo ¿no? estoy compartiendo la pantalla. Vale. Ahora esto sí. Bueno, lo que os comentaba, vamos a ver en la agenda la plataforma ArcGIS, cómo encaja el webmap y qué capacidades nos da, qué es en sí un webmap y cómo podemos generarlo desde distintas apps de la plataforma, desde el visor propio de ArcGIS Online, desde la nueva herramienta de desktop ArcGIS Pro o incluso desde un plugin para Office como puede ser Esri+ for Office. Vamos a importar datos que tenemos online, datos que tenemos en nuestro ordenador y contenidos disponibles en ArcGIS Online. Lo primero es, ¿qué es un webmap? La mayoría habréis usado Webmap Service, incluso algunos seguro que los conocéis, habéis publicado Future Service, servicios cacheados, y al final, ¿qué aporta el webmap o qué es un webmap? El webmap es un proyecto online donde podemos incluir multitud de datos, ¿vale? Y compartirlo con cualquiera. Es decir, un Future Service, un WMS o cualquier servicio necesita de una aplicación para poder visualizarlo y nosotros podremos incluir todo ese tipo de datos, contenido online, contenido local, y simplemente pasando esa dirección, esa URL a una persona, pues esa persona podrá ejecutarlo y podrá verlo sin necesidad de instalarse nada ni tener ningún tipo de aplicación. Y además desde cualquier visor o desde cualquier dispositivo móvil, como estamos viendo en esta pantalla. No nos importa que estamos viendo un webmap, que además lo podemos incrustar incluso en una presentación. Nos da igual verlo en una tablet, en un ordenador, en un Mac o donde nosotros queramos. Solo va a depender de tener conexión a Internet y un navegador en el que poder ejecutar esa URL. ¿Y qué es lo que aporta el webmap al WebGIS? Pues el GIS adaptado al usuario, justo lo que estaba comentando. Es decir, todas las personas de una organización podrán ver ese contenido, editarlo si tienen permisos para editar, compartirlo con otras personas si es necesario, y no necesitarán de ningún tipo de instalación o de aplicación complicada con la que trabajar si en su trabajo no es necesario. Es decir, desde un perfil técnico como puedo ser yo en esta compañía, a un perfil de marketing como puede ser mi compañera Camino, o el informático, un ingeniero o personas de otras organizaciones a los que queremos mostrar nuestro trabajo o que colaboren con nosotros. ¿Y por qué es interesante el WebGIS? Porque todos estos usuarios que necesitan acceder a esa información necesitan no solo poder acceder a ese dato o poder visualizarlo, sino que ese dato sea de calidad, que esa información no esté duplicada, los datos no estén actualizados, que estén en distintos sistemas de proyección. A todos nos ha pasado que nos pasan unos archivos, los cargamos, no los podemos visualizar. Al final, un trabajo que puede ser sencillo acaba siendo lento, acaba siendo poco efectivo. Al final, ¿qué es lo que hace esto? Un cuello de botella. Nosotros tenemos que pedir a un técnico que nos confeccione un mapa, un técnico de nuestra organización, que nos saque a nosotros mismamente en Esri nos pasa, nos piden unos datos, ese técnico los tiene que generar, tenemos que esperar a que nos los den, o incluso tenemos que solicitar a un desarrollador para poder verlo en una aplicación móvil. En definitiva, esperar por varias partes, y eso es lo que nos vamos a ahorrar.
nosotros mismos podremos configurarnos ese webmap, cargar los diferentes archivos, visualizarlos y utilizarlos cuando y como nosotros queramos. ¿Qué es lo que tenemos con esta plataforma? Un único sistema corporativo, sin limitaciones de usuarios. Esto tiene una apóstrofe, es decir, nosotros no tenemos ninguna limitación, pero sí podemos incluirlas, podemos poner limitaciones de privacidad, podemos compartir con grupos, eso lo hemos visto ya en ArcGIS Online. Accederemos en 3 clics, no hay que instalar, no tenemos que pasar ningún tipo de, digamos, de problema para acceder a esa información. Los datos van a estar uniformes, todo lo que esté incluido en ArcGIS Online lo vamos a poder visualizar y lo vamos a poder cargar sin ningún tipo de problema. Y al final es tan sencillo como utilizar un móvil. Todos tenemos ya un smartphone y queremos ver los datos pues desde el móvil o desde cualquier dispositivo. ¿Y cómo se estructura esto en la plataforma ArcGIS? En el centro tenemos el webmap, que, como hablamos, da acceso a partir de los profesionales GIS que crean este contenido a todo el resto de personas de esta organización. Y en la parte de arquitectura, la estructura, de un modo bastante sencillo, tenemos nuestras aplicaciones que pueden consumir ese WebGIS y nuestro contenido y ese servidor que permite publicar esos datos con los que generar esos webmaps. ¿Vale? ¿Qué tipo de datos podemos incluir en un webmap? Podemos publicar, por supuesto, nuestros propios servicios, ya sea con nuestro servidor de mapas, con ArcGIS Server, con el servidor de ArcGIS Online, con el que tenemos también la capacidad de publicar. Y podemos incluir también los mapas base o datos socioeconómicos o todo el contenido que incluye la plataforma de ArcGIS Online, ahora lo veremos. Contenido que tengamos en local, como puede ser un shapefile, un CSV, incluso un GeoJSON. Acceso a servicios, a contenido online como un KML, un GPX o un GeoRSS, que ahora mismo hay muchos disponibles en muchos portales Open Data y que los podemos visualizar todos. ¿Y cuál es la parte más interesante? Que es muy sencillo mezclar todo esto. Es decir, cargar el mapa base más interesante, utilizar unos datos socioeconómicos que me resultan válidos, coger un shapefile que necesitaba cargar, además incluye un GPX que he encontrado que lo necesito y por último un GeoRSS que se va actualizando en tiempo real. Todo eso lo podemos incluir en un webmap, visualizarlo, crear ese proyecto online, igual que creamos un proyecto en ArcGIS Desktop, SMXD, nosotros crearemos ese webmap con ese contenido, con un rango de escalas, con unos marcadores, con una simbología y lo podremos compartir con quién y como queramos, con quien queramos y como queramos. Pues, ¿qué pasos tenemos que seguir? Lo primero es la creación, es decir, podremos cargar las capas que necesitemos, editar esa simbología, ver los atributos, podremos ver incluso la tabla de atributos, editar, crear filtros, realizar ediciones, guardar ese contenido y compartirlo. Volvemos a insistir en esta parte de compartir porque es muy importante, es decir, nosotros podremos compartir ese webmap con todo el mundo, incluso incrustarlo en nuestra web de la empresa, solo con la organización, para que solo el personal interno pueda consumirlo, o con grupos de trabajo o grupos departamentales de esa organización para poder estructurar ese contenido. Las aplicaciones desde las que podemos crear directamente webmaps ahora mismo son el visor web de ArcGIS Online, que es por el que vamos a comenzar, ArcGIS Pro, que es la nueva herramienta de desktop que no nos permite solo publicar esos servicios o esas capas donde luego vayamos incluyendo en un webmap, sino que nos permite directamente editar ese mapa, crear esa simbología, es decir, crear ese proyecto completo, ese webmap, y compartirlo en ArcGIS Online. Y por último, incluso desde R + for Office. Todos trabajamos con Excel e incluso desde ahí podremos crear ese webmap que subamos luego a ArcGIS Online. Vamos a comenzar y vamos a ir viendo todo lo que podemos ir incluyendo en la plataforma, como el contenido que os he explicado antes. En ArcGIS Online tenemos contenido como mapas base, con el callejero, con las imágenes del PNOA, topográfico, MDT, histórico y tiempo real de rutas y tráfico, GeoEnrichment, todo esto lo vamos a ver ahora. Así que nada, vamos a comenzar y así lo vais viendo. Aquí tengo el visor de ArcGIS Online. Por si no lo conocéis, bueno, esto sería una organización de ArcGIS Online tipo. Esa es la que tenemos en nuestra organización de marketing técnico en ERRI España, donde el otro día os comentamos cómo se creaba, cómo podíamos crear diferentes roles, cómo tenemos aquí mi contenido. Aquí tengo yo todos los archivos que he registrado de cualquier otro servidor o que he subido directamente
desde local, vemos que yo tengo aquí mi carpeta de webinar ArcGIS Online y tengo una pestaña donde puedo empezar a crear webmaps, que es la pestaña de mapa, que ejecuta este visor de ArcGIS Online, que es un visor en JavaScript. Por eso esta URL, cuando nosotros guardemos este proyecto, podrá visualizarse en cualquier navegador, en cualquier explorador, y cualquier persona del mundo podrá verlo donde y cuando necesite. Vale, vamos a empezar a agregar contenido. Lo primero, el mapa base. Podemos seleccionar entre todos los mapas base que tenemos así ahora. Vale, podemos cargar imágenes de satélite con etiquetas. Nos acercamos un poquito, vemos cómo se van desplegando esas etiquetas. Podemos cargar un callejero. Y que es interesante saber que no solo es un callejero que podamos visualizar, sino que podemos ejecutar rutas contra él, rutas teniendo en cuenta el tráfico, rutas andando, rutas para camiones o rutas en coche, y bueno, incluso el topográfico. Vamos a empezar con el topográfico. Vosotros además podréis crearos vuestros propios mapas base, ¿vale? Es decir, esta galería, que es la galería de mapas base de R, puede ser vuestra galería personalizada con todos vuestros, vamos, con lo que necesitéis. Y vamos a empezar a agregar capas. Si le damos a buscar capas, podemos empezar a buscar contenido de nuestra organización. Yo voy a buscar una capa que creé otro día, que es la capa de electrolineras, para cargar los coches híbridos en Madrid. Y aquí las tenemos, ¿vale? Todos estos datos que en su día alguien subió a mi organización y que yo puedo incluir dentro de este webmap. Es lo primero que vamos a incluir. Veis que tiene aquí una pop-up que nosotros también podremos configurar. Así. Vale, perfecto. Además, como os comentaba, contra esta capa de entidades podemos realizar incluso un análisis de rutas, porque el callejero que os enseñaba antes no solo es un callejero, sino que además no es solo un callejero de visualización, sino que es un callejero, una ruta inteligente sobre la que podemos ejecutar esas rutas, como vemos aquí. En los siguientes webinars nos centraremos en la parte de análisis de ArcGIS Online, pero es interesante que lo veáis. Veis como directamente ya me ha ido poniendo todas las paradas y yo podría hacer esta ruta pues en coche, en camión o a pie. Vale, vamos a seguir añadiendo capas. Podemos crear notas de mapa también, es decir, podemos agregar dibujos a este mapa que nosotros hagamos e ir creando puntos. Yo voy a llamarlo punto seminario, que puede ser desde áreas, líneas o capas de puntos, y que nosotros podemos ir dibujando, por supuesto. Esto sería otro tipo de datos que puede tener este webmap. Bueno, este no tiene ninguna relevancia, pero bueno, es interesante que sepáis que lo podéis tener, que lo podéis editar y lo podéis eliminar, como lo acabo de hacer yo ahora mismo. Vale, ¿qué más podemos cargar en este webmap? Por supuesto, podemos jugar también con los rangos de escalas. Yo voy a ir cargando capas que incluso ya los tienen definidos, pero si yo quisiera, los podría definir. Si pinchamos en la pestaña de la capa electrolineras que yo acabo de cargar, establecemos un rango de visibilidad y puedo decir, bueno, yo quiero que sea visible solo cuando paso de esta escala. Entonces, estoy aquí, pues ya no lo veo porque a esta escala no, me daría exactamente igual ver toda esta nube de puntos. Bueno, pues esto lo podemos dejar aquí prefijado y ya lo tenemos listo. Antes de seguir trabajando, como con cualquier proyecto, porque os recuerdo que un webmap no es más que un proyecto online, vamos a ir guardándolo, ¿vale? Para luego no llorar porque no nos hemos acordado de guardarlo. Vamos a crear webmap seminario. Le vamos a poner unas etiquetas. Las etiquetas son importantes porque nos ayudan luego a buscar contenido en ArcGIS Online. Yo he encontrado la capa de electrolineras buscándola en mi organización porque la he buscado por esa etiqueta. Entonces vamos a poner lo mismo, webmap, seminario, y España. Acordaros de que en ArcGIS Online hay datos de todo el mundo, con lo cual es interesante también incluir la localización. Y por último, el resumen. Datos y un webmap. Ya lo tenemos guardado. Listo. Vamos a agregar más contenido que tenemos en ArcGIS Online. Vamos a ir uno por uno para que los veáis todos. Ahora vamos a examinar las capas de mapa de R. Lo primero que nos aparecen son los mapas base, ¿vale? Y luego vemos que tenemos multitud de categorías, ¿vale? Todo esto es información, contenido disponible en ArcGIS Online y que podéis utilizar y que os recomiendo que utilicéis porque es realmente interesante. Vamos a cargar lo primero, imágenes temporales. Tenemos imágenes de satélite con distintos periodos de actualización que podemos usar para todos nuestros proyectos. Por ejemplo, vamos a cargar la capa de Landsat
¿Vale? Todas estas capas las podemos agregar como un mapa base o como una capa más en nuestro webmap. Vamos a ir añadiendo como una capa. Vale, aquí la tenemos. Ya tenemos esta imagen de satélite y además vamos a ver lo que podemos hacer con ella. Si vamos a visualización de imágenes, podremos jugar con las bandas de estas imágenes de satélite que se actualizan cada 24 horas y elegir, pues, por ejemplo, si queremos el infrarrojo, vamos a aplicar, o lo que nosotros queramos. Fijaros la potencia de esta herramienta. Bueno, podemos elegir cualquier otro que nos interese y utiliza mucho para el análisis de la vegetación. Ya lo tenemos aquí, es decir, todo esto está incluido en ArcGIS Online y nosotros lo podemos ir guardando en nuestro mapa. Yo voy a quedarme con este, que yo soy forestal y esto se utiliza, así que me lo voy a dejar aquí. Pero la voy a desactivar, la voy a dejar lista para que podamos ir viendo todo lo que vamos creando en el mapa. Vuelvo a guardar y lo tengo listo. Tenemos hasta ahora la capa de notas, ¿vale? Las notas que hemos agregado, la capa de electrolineras, que como veis en este rango de escalas no se puede visualizar, la capa de imágenes de satélite de Landsat, y vamos a agregar más datos. Entonces hemos visto que podríamos hacer rutas con esas electrolineras y vamos a irnos aquí a todas las categorías y vamos a agregar un servicio de tráfico en tiempo real, ¿vale? Para que podamos ver si esas rutas que vamos a tener en cuenta son interesantes para nosotros o no. Según nos vamos acercando también, ¿vale? Se va desagregando la información y llegamos a ver todas estas calles. Vamos a ir viéndolo, vamos a ir más. Vale, pues aquí tenemos nuestra capa de electrolineras con servicio de tráfico en tiempo real que incluye ArcGIS Online. Vamos a quitar, si os fijáis aquí veis todas las zonas donde tenemos esos datos y nos vamos a quedar, con Europa. Vale, ya lo tenemos. Vale, perfecto, pues me lo voy a dejar guardado y además le voy a poner el mismo rango de escalas, ¿vale? Porque yo no quiero ver el servicio de tráfico a una escala muy alta, ¿vale? Uy, me he pasado uno. Nos lo dejamos aquí, listo. Volvemos para arriba y vemos que no visualizamos ese servicio de tráfico que a nivel de todo el país pues no nos aporta mucho, la verdad. Podemos también incluir marcadores, es decir, si nosotros queremos movernos por este mapa, los que utilicéis ArcGIS a menudo, habéis utilizado Desktop, pues sabéis que es bastante útil. Si nosotros, vamos a irnos aquí. Se me había pasado. Si nos vamos aquí, podemos agregar un marcador, llamarlo Madrid, listo, vamos a quitar este que se nos ha quedado guardado antes y pues, si bajamos este nivel pues podemos bajar un marcador que sea de España, ¿vale? Estamos aquí, si queremos volver a esta zona nos vamos para acá, ¿vale? Perfecto. Vamos a seguir buscando más datos y añadiendo más archivos. Hemos visto ya uno de estos datos que se actualiza en tiempo real, como es el servicio de tráfico, pero no solo tenemos ese tipo de servicios. Si buscamos capas en ArcGIS Online, no solo en mi organización, como ya acabo de buscar, podemos encontrar, vamos a buscar, ¿no? Vale. Y vemos que podemos acceder a un servicio de datos meteorológicos, también actualizado, esté actualizado de hecho cada hora. Siempre que carguemos una capa, además, podemos señalarla y ver esos detalles del elemento, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí para que no nos quite el webmap. Y podemos ver todos los detalles de este elemento, de dónde son estos datos, cada cuándo se actualizan y todo lo que... ¿Veis? Aquí vemos que este dato está creado cada hora, proveniendo del NOAA. ¿Vale? Entonces podemos saber de dónde viene esta información y la calidad o la validez que nosotros le damos. Voy a volver a cargarla al abrirla ahí. ¿Vale? Aquí la tenemos. Vale, si pinchamos en cada una de ellas. A ver. Vale, vemos la dirección del viento y podemos examinar además incluso, tenemos estaciones y boyas y podemos ver hasta la tabla, como antes os comentaba. Siempre podemos examinar todos los datos que tenemos, ¿vale? Aquí tenemos todas las estaciones meteorológicas que están dando datos ahora mismo y que podemos visualizar en ArcGIS Online y utilizarlos en nuestros proyectos. Mira, pues nos lo vamos a dejar aquí ya guardado. Nos vamos a ir al nivel de España. Mira, no he guardado antes el marcador y como me he salido, se me ha ido. Lo vamos a dejar ahora aquí guardado.
uno más. Venga, perfecto. Madrid. Y aquí a nivel de España. Bien, vamos a darle a guardar. Vale, ya lo tenemos. Vamos a seguir añadiendo datos y datos externos a la plataforma. Hasta ahora hemos visto cómo podemos añadir multitud de datos que están en la plataforma y diréis, bueno, claro, son los datos que tenéis vosotros, están preparados, los que tienes en tu organización o los que están en ArcGIS Online. Si no pudieras cargar eso, pues bien estaríamos. Vale, pero no solo es eso. ArcGIS Online permite cargar multitud de datos en otros formatos. Primero que vamos a utilizar es un WMS, ¿vale? Del PNOA. Lo vamos a agregar como dato de la web y vemos todos los formatos que nos permite añadir, desde un servicio de entidades de ArcGIS Server, un servicio de mapa, un WMS, un WMTS, capa de TSELAS, KML, GRSS o archivos CSV, tanto en local como online. ¿Vale? Vamos a elegir el WMS. ¿Veis? Nos permite utilizarlo como mapa base. Si utilizáramos un WMS que estuviera en un sistema de coordenadas diferente a Web Mercator, le tendríamos que decir que lo utilizara como mapa base y a partir de entonces empezar a cargar capas en ese nuevo sistema de proyección. Es decir, si yo tengo el WMS NTRS89, lo cargo como mapa base, ArcGIS Online lo va a visualizar perfectamente y empiezo a añadir capas en ese sistema de coordenadas. A mí aquí no me resultaría interesante porque todo el resto de capas están en Web Mercator, con lo cual si cargara el mapa base en TRS89, pues no me funcionaría. Vamos a ir agregándolo. Aquí tenemos ya la ortofoto del PNOA, este WMS, y como veis responde bien, se ubica perfectamente y ya lo tenemos visto. Lo voy a dejar a esta altura, a este rango de escalas que me viene bien. Vale. Aquí vemos que podemos también jugar con esa transparencia y podemos un poco utilizarlo como nosotros queramos. ¿Vale? Me lo voy a dejar así. Venga, perfecto. Más datos. Hemos visto KML y KMZ. Pues vamos a ir añadiendo datos. Aquí tengo yo las estaciones de aparcabicis de Madrid en un KMZ y lo vamos a añadir. Simplemente le damos a agregar, agregar desde la web, seleccionamos el tipo de capa que vamos a añadir y lo cargamos. Además, aquí siempre podéis ver qué entidades KML son compatibles y lo añadimos. Vale, ya las tenemos. Igual que antes, veis toda la información que tenemos aquí. Vamos a quitar esto. El ratón este. Con toda la información que tiene este KML, que además es bastante completo. Igual que antes, vamos a ponerle un rango de escalas, porque a esta altura no me resulta interesante. Lo primero, a la ortofoto del PNOA, que como veis todavía me está molestando a esta altura, por eso lo vemos como difuminado, pues no la vamos a quitar de aquí, que no nos interesa este rango, perfecto. Y las aparcabicis lo vamos a poner también aquí, que se van a partir de este rango de escalas. Aquí. Vale, con lo cual si subimos un poquito ya no nos molestarán. Aquí las tenemos todas las estaciones de bici de Madrid. Igual que esto, ya que seguimos con este webmap tan ecológico, con estas electrolineras o con estas estaciones de bici, podemos cargar un KMZ, un KML de las calles más tranquilas de Madrid. Es algo que utilizan mucho la gente que va en bici habitualmente para crearse sus rutas. Aquí vemos, quedado aquí. Aquí veríais todas las entidades KML que son compatibles. Todo esto está documentado. Aprovecho esto para contároslo. Tenemos una web que es doc.arcgis.com donde tenéis toda esta información, todo lo que se puede cargar, cómo se puede cargar. Es decir, todo esto lo tenéis documentado, podéis buscarlo y bueno, además nos podéis preguntar a nosotros sin ningún tipo de problema. Le vamos a agregar esta capa. Esta capa es un poco más pesada porque es una capa de líneas de todo Madrid y tarda un poquito más. Vamos a dejarle que termine de cargar. Y después vamos a pasar a empezar a cargar CSVs y GRSS. Ya las tenemos aquí, todas las capas. Aquí vemos todos los datos que tenemos, los aparcabici, las calles recomendadas, el nombre de la calle, el tipo de calle. Perfecto. Vale, pues igual que antes vamos a jugar con ese rango de escalas para que no nos molesten a una escala más elevada. Vale, lo vamos a dejar aquí. Y ya lo tenemos listo, ¿vale? Tenemos las electrolineras, tenemos las estaciones de bici, veis
que aquí nos está tapando un poco esta capa de calle en las aparcabicis. Podemos jugar también con las capas y poner una encima de otra para que no nos molesten en nuestro contenido. Vamos a guardar el proyecto para irnos. Empezamos a ver que tenemos mucho contenido, que tenemos un WMS, que tenemos capas de Landsat, que tenemos KMLs, KMZs, ¿vale? Y vamos a seguir. Vamos a cargar ahora CSVs online, ¿vale? Y podemos cargar, bueno, vamos a cargar primero un CSV online y luego vamos a cargar uno en local. Vamos a irnos aquí. Si nos vamos al Open Data de Canarias, por ejemplo, vamos a visitar distintos portales Open Data, el Cabildo, bueno, distintos. Vemos que tenemos una URL para este CSV, nos copiamos esta dirección del enlace, vamos al webmap, le damos a agregar capas desde la web y elegimos el formato correspondiente, que en este caso es un CSV. Ya está. Agregamos esta capa y nos va a pedir cómo lo vamos a ubicar, ¿vale? Vamos a buscar la longitud. A ver dónde lo teníamos aquí. A ver si soy capaz. Tenemos todas las descripción, observación, fecha. Vale. La dirección. Seleccionamos que lo vamos a ubicar por la dirección. Podemos seleccionar el país, además. España. ¿Vale? Vamos a elegir todos los campos que nos pueden ser útiles para esta geocodificación, el código postal y la dirección. ¿Vale? Ya tenemos todos estos datos, pues no nos interesa. Y vamos a agregar esta capa de playas. Vale, hemos tenido 4 errores y aquí tenemos ubicadas todas nuestras playas. Vamos a quitar el WMS porque tarda un poco más en responder y si no, nos va a dejar. ¿Vale? Vemos que las ha simbolizado por un campo, pero bueno, que a lo mejor para nosotros no es interesante, así que vamos a hacer nosotros esa simbolización. Cambiamos el estilo y pues elegimos, por ejemplo, que nos muestre las que tienen bandera azul. ¿Vale? O con un mapa de calor, un poco lo que queramos. Podemos siempre tocar esta simbología. Vale. Vamos a irnos para arriba. Aquí lo tenemos. Ya está, si es bandera azul o si no tenemos bandera azul. Ya los tenemos y tenemos aquí nuestro CSV con nuestras playas. Volvemos a nuestro marcador, nos vamos a España. ¿Veis? Es útil esto de los marcadores. Y vamos a empezar a cargar ahora datos en tiempo real. Vamos a cargar GeoRSS. Seguramente la mayoría conozcáis los RSS, donde veis tenéis información que os resulta útil para vosotros en vuestra vida cotidiana y que se va actualizando en tiempo real. No sé si todos ya conoceréis los GeoRSS, que al final es esa información con una geolocalizada, ¿vale? Pues vamos a empezar a cargar. Vamos a cargar aquí el primero. Como veis, si yo cargo esta URL en cualquier navegador, esto es lo que obtengo, una descripción de este servicio, pero no soy capaz de visualizarlo. Sin embargo, si lo agrego aquí en ArcGIS Online, selecciono GeoRSS y cargamos esta capa. Vamos a dejarle que nos lo cargue. Ya lo tenemos aquí. Y vemos esta información que además os vamos a enseñar. A ver dónde lo tenemos aquí. Vale, perfecto. Pues toda esta información geolocalizada con estos GeoRSS que nos informan de los aparcamientos que tenemos en Madrid, del tipo de plazas que tienen, de su horario o cualquier web. Al final es toda esta información actualizada en función de la fuente, es decir, si esto lo actualizan cada minuto, pues nosotros lo veremos reflejado cada minuto, y si lo actualizan cada hora. Así que aquí la tenemos. Igual que antes, vamos a crear este rango de escalas para que no nos moleste, porque si no, con tantas capas esto va a ser imposible. Y además, si os fijáis aquí, es decir, la información se puede actualizar, supongamos que esto lo actualizan cada día o cada 2 horas, pero nosotros también podemos definir el intervalo de actualización de esta capa en ArcGIS Online. ¿Para qué? Para que se vean reflejados esos cambios en el mapa. Así que lo vamos a visualizar y aquí los tenemos. Perfecto, y definimos el intervalo de actualización que vamos a poner pues, a 5 minutos, por ejemplo. ¿Vale? Listo. Vamos a seguir cargando más datos. Hemos visto cómo hemos probado con los GeoRSS. Vamos a cargar más GeoRSS de otro estilo. Vamos a buscar desde la web para que veáis toda la información que tenéis disponible y que podéis utilizar en ArcGIS Online para crear vuestros proyectos.
y vamos a cargar esta capa de webcams, ¿vale? Vamos a ver si termina de visualizarse. Aquí tenemos webcam de todo el mundo, ¿vale? Que podemos visualizar, pues desde la Plaza de España de Salamanca a, bueno, pues a cualquiera que nos resulte útil, hasta de Storgatan, muy bonito, o cualquier cualquier webcam que nosotros necesitemos. Fijaros la capacidad de visualización de datos que tenemos y todo lo que podemos llegar a hacer, es decir, podemos cargar casi cualquier tipo de datos. Lo voy a dejar guardado. Ya hemos visto los GeoRSS y vamos a seguir. Vamos a agregar ahora archivos que tengamos en local, porque hasta ahora solo hemos visto distintos tipos de formatos que podemos añadir, pero formatos que ya están en Internet, formatos que están en la nube. Pero nosotros también podemos añadir contenido propio que tengamos en local y subirlo a ArcGIS Online, claro. Aquí tenemos esta opción que es agregar capa desde un archivo. Si os fijáis, hemos ido ya repasando todos. Hemos buscado capas en ArcGIS Online o en nuestra organización. Hemos visto el contenido que tiene disponible además ArcGIS Online, como esas imágenes de satélite. Hemos visto las capas que podemos cargar como servicios de entidades, WMS, CSVs, GRSS, KML. Y ahora vamos a agregar capas desde local. Lo primero que nos indica en la ayuda es qué es lo que podemos añadir, desde un shapefile comprimido en un zip, o un CSV o un GPX, y vamos a ir seleccionándolo. Nos vamos a ir a nuestras carpetas, voy a seleccionar lo que tenemos aquí y voy a cargar este shapefile. Cuando subimos un shapefile nos va a dar estas opciones, que es generalizar entidades o conservar entidades originales. Esto va a depender del tipo de entidades que vayáis a tener. Si vais a cargar un mapa, una capa de provincias, podéis generalizar esas entidades que lo que hacen es unir vértices que están a una determinada distancia. Entonces, un vértice y otro vértice que estén en 10 metros o en 100 metros en una provincia no es un problema. Sin embargo, si son parcelas de catastro, pues sí es un problema. Yo aquí voy a conservar las entidades originales porque es una capa de edificios y si no, pues no nos queda la información que obtendríamos, no sería de calidad la visualización. Aquí lo tenemos, vemos que son edificios de Granada, que bueno, directamente nos ha sugerido hacer una simbolización con un tipo único por el polígono, pero bueno, que nosotros podríamos simbolizar pues, por la altura y con un recuento de color para ir viendo los que tienen una altura más alta o una altura menos alta directamente, así. Ya lo tenemos, ya está. Listo, pues ya tenemos nuestro shapefile en ArcGIS Online dentro de nuestro proyecto. Creo que bastante sencillo además. Si os fijáis, incluye un rango de escalas que nosotros podemos modificar. ¿Vale? Este es el sugerido porque esta capa pesa y ArcGIS Online no cree que necesitemos una escala mayor, pero bueno, yo prefiero tenerla aquí. Igual que antes, vamos a irnos aquí y vamos a agregar un marcador, como puede ser Granada. Perfecto. Y vamos a seguir añadiendo datos. Vamos a añadir un CSV desde un archivo. Igual que antes, seleccionamos, elegimos este archivo, que son incidencias de tráfico en tiempo real aquí no son en tiempo real porque ya nos hemos descargado el CSV y lo estamos subiendo, pero vamos a ver cómo podemos hacer esa conexión más adelante en tiempo real contra ese XML gracias a R+4. Aquí directamente solo vamos a subir este Excel a ArcGIS Online y vamos a visualizarlo. Igual que antes, importamos la capa, elegimos si queremos geocodificarlo por la dirección como hemos hecho antes con las playas o representarlo a partir de la latitud y la longitud, que en este caso, como sí que tenemos la longitud y latitud, pues mucho más sencillo. Aquí tenemos el campo longitud y el campo latitud. Ya lo tenemos y aquí tenemos todas las incidencias de tráfico del País Vasco. Exactamente igual que antes, lo vamos a simbolizar pues por la causa para que nos refleje un poco los diferentes tipos de incidencias, por obras, desprendimientos, desconocidas, un accidente, lo que nosotros queramos. O si lo preferimos, vamos a cambiar el estilo, podemos hacer incluso un mapa de calor y dejarlo con esta visualización para ver dónde se están concentrando esas incidencias y bueno, tomar las decisiones que necesitemos. Lo vamos a dejar con este mapa de calor, que es bastante interesante, ¿vale? Bueno, pues ya hemos terminado de añadir datos en el visor de ArcGIS Online. Fijaros que hemos añadido datos de todo tipo, que hemos añadido los GRSS que estamos viendo en el webcam, los datos de viento también en tiempo real, datos en local que tenemos como son este shapefile con los edificios de Granada o las playas, ese CSV que hemos subido,
los datos de Madrid, las electrolineras, los aparcamientos, incluso hay otro GRSS que no he subido, pero es una agenda de Madrid con los eventos, con las obras de teatro que tenemos, con un poco pensar que podéis cargar casi lo que necesitéis, ¿vale? Utilizar el contenido de ArcGIS Online, ir utilizando los rangos de escalas para poder tener un webmap con el que poder trabajar y que sea estéticamente amigable, ¿vale? Y además que sea luego operativo y que sea funcional. Vamos a dejárnoslo a esta escala, por ejemplo, si lo tenemos guardado. Vale, y una vez que tenemos ya guardado todo este mapa, lo podemos compartir, que era el siguiente paso que íbamos a tratar. Pero bueno, antes de eso vamos a generar webmaps desde otro tipo de aplicaciones. Este es desde el visor de ArcGIS Online, pero como os he dicho antes, también podemos crear un webmap desde ArcGIS Pro, ¿vale? Esta es la interfaz de ArcGIS Pro, donde nosotros tenemos cargadas varias capas. Vemos aquí el puerto de Barcelona, tenemos una capa de almacenes, tenemos un perímetro del puerto y nosotros podemos ir añadiendo las capas que necesitemos. Hay otros webinars en el que entramos en detalle en cómo trabaja esta herramienta. Aquí también, por supuesto, podemos elegir el basemap que nosotros queramos. Vamos a cambiarlo. Vale, nos vamos a quedar con imágenes de satélite. Bueno, está yendo un poquito más lento. Ya lo tenemos aquí. ¿Vale? Y lo que nosotros podemos hacer desde ArcGIS Pro y que hasta ahora no se podría hacer desde ArcMap o desde ArcGIS Desktop es compartir todo este proyecto. Vamos a guardarlo primero como un webmap. Es decir, tenemos la opción de compartir y vemos aquí que tenemos webmap. Nos pide una descripción de este webmap, lo vamos a llamar webmap ArcGIS Pro. Y bueno, una descripción y unas etiquetas. Webmap. Vamos a poner un poquito más. Webmap creado es... Aquí la diferencia es interesante, es decir, antes solo podíamos publicar servicios WMS, publicar servicios de entidades, publicar servicios cacheados, pero no éramos capaces desde una herramienta de escritorio de generar estos contenidos ya con su simbología, con su configuración de la ventana emergente, es decir, con todo lo que queremos que tenga ese webmap y compartirlo en la organización, ¿vale? Igual que antes, elegimos cómo lo queremos compartir y le damos. Además, si los que hayáis publicado desde ArcMap, sabréis que si utilizábamos un mapa base, como hemos cargado aquí el de imágenes, teníamos que quitarlo antes de publicar, porque lo que estábamos publicando era el servicio de entidad, es decir, solo esta capa de puertos y no el webmap completo, como lo estamos haciendo aquí. Es decir, estamos creando este proyecto que se va a ver exactamente igual online. Mientras esto se publica, vamos a abrir también un Excel y vamos a ir utilizando el resto de capacidades que tiene ArcGIS Online. Vamos a abrir una hoja vacía. Vale, vamos a coger el XML de incidencias para que veáis cómo podemos partir de esos datos de cero. ¿Vale? Si nos vamos a datos de otras fuentes, nos permite Excel cargar un XML, que es lo que nosotros vamos a hacer. Este no me lo está cogiendo ahora. Bueno, se ha caído el servidor, así que... Pero este no es nuestro, este es de incidencias de tráfico. Vale, es que lo he copiado mal. Culpa mía, no le vamos a echar la culpa a él. Vale, ya lo tenemos y perfecto. Pues directamente ya tenemos todos estos datos con la longitud y latitud de las incidencias. Es decir, partíamos de un Excel vacío, cogemos un XML, este XML lo publica Open Data del País Vasco en un portal, lo podéis encontrar y lo podéis utilizar, y podemos empezar a trabajar con el plugin de RIMAX for Office. Lo primero que voy a hacer es logarme en mi organización de ArcGIS Online para tener acceso a ese portal y poder publicar esta información. Vamos a poner mi usuario. A ver si lo he puesto bien. Vale, ya lo tenemos. Vamos a crear. Vale, perfecto. Vamos a meterle aquí unos filtros también para poder utilizarlos más adelante. Por ejemplo, la causa o la provincia.
tenemos aquí, esto nos va a permitir hacer filtros más adelante. Y si filtramos aquí vemos cómo se va modificando este Excel y es un modo muy rápido de visualizarlo. Vale. Nos vamos al mapa. Insertamos un mapa. ¿Vale? Y aquí lo que tenemos es una ventana, una puerta, una ventana, como queráis, una entrada a ArcGIS Online y a todas las capacidades a casi todas las capacidades que ofrece la plataforma. Seleccionamos los datos, que los tengo en esta tabla. Directamente ya ha entendido que tenemos una longitud y una latitud y por ahí lo va a representar y nos indica el método de representación que él cree más interesante. Esto es lo que nosotros denominamos Smart Mapping, es decir, una ayuda a la simbología. Veis cómo nos va mostrando los distintos tipos de simbología que puede utilizar para que vayamos eligiendo el que queramos, aunque bueno, evidentemente podremos modificarlo más adelante. Me ha elegido simbolizarlo por el punto kilométrico y bueno, yo le voy a decir que casi mejor por la causa. Añadimos estos datos a ArcGIS Online. A ver, soy capaz. Uy, me da un poco. Aquí los tenemos. Y ya tenemos todos estos datos, todas estas incidencias en nuestro web map. Igual que antes podemos visualizarlo con un clúster, ¿vale? Viendo cómo se van agregando esas entidades y además el porcentaje en función de la simbología, el gráfico en función de la simbología. Vemos como yo lo he simbolizado por las causas y estamos viéndolo así. Si no nos gusta el clúster, pues igual podemos hacer un mapa de calor o lo que nosotros queramos. Vamos a encender este mapa de calor para que lo veáis. ¿Vale? Y además nosotros podríamos luego utilizar los filtros que tenemos anteriormente. Vamos a traernos aquí este filtro para que lo veáis. Ahí estamos. Y ver cómo se sincronizan en el mapa. Fijaros cómo se va modificando el mapa en función de lo que yo voy seleccionando en este filtro interactivo. ¿Vale? Siempre hay una conexión entre la tabla y el web map. Vamos a quitar el filtro porque queremos ver todas. Y exactamente igual que antes. Yo le voy a dar a Share Map. Me va a pedir un título. Web Map Excel para que luego lo veamos. Excel. Aquí elijo con quién lo quiero compartir, si con todo el mundo, con mi organización. Bueno, voy a elegir con ER España y le damos a compartir. OK, y empezamos a compartir. Ahora vamos a fijarnos que aquí ya lo tendremos compartido. Bien, nos dice que el web map se ha compartido exactamente a las 10:42. 3 minutos nos han sobrado. Y ahora vamos a verlo en nuestro contenido de ArcGIS Online. Vamos a irnos, voy a dejar este aquí abierto. Vamos a ver en nuestro contenido cómo tenemos estos web maps que hemos creado desde distintas apps, desde el visor, que es como hemos comenzado. Aquí vamos a verlo. A ver si termina de cargar. Ya está. Vale, tenemos el web map de ArcGIS Pro o el web map de Excel. Aquí vemos la capa del puerto. Y fijaros exactamente igual que como nosotros lo teníamos en ArcGIS Online. Es decir, incluso la escala, todo lo que nosotros hayamos trabajado en ArcGIS Pro. Aquí tenemos ArcGIS Pro, ¿vale? Y aquí lo tenemos en ArcGIS Online. Y exactamente lo mismo con Excel. Podemos crear estos proyectos directamente desde otras apps. Voy a cerrar ya ArcGIS Pro. Vamos a guardar los datos. Vamos a ver el web map de Excel. Aquí es interesante además no solo el hecho de... Bueno, pues perfecto. Esta simbología que he utilizado yo para visualizarlo por las distintas causas que tengan que generen estos accidentes, es como nosotros lo podemos visualizar en ArcGIS Online directamente desde Excel y además conectándonos a un XML que creo que en el País Vasco se actualiza cada hora, cada 2 horas, una cosa así. Entonces podemos tener siempre esa información actualizada. Y ahora lo que vamos a hacer es compartir estos web maps o crear esos productos finales con los que queremos hacer, pues, por ejemplo, una presentación. Le damos aquí, si os fijáis, una pestañita a la derecha que es crear presentación a partir de este web map.
Antes hemos visto cómo yo he incrustado un webmap en una presentación de PowerPoint, pero esto es diferente. Ahora lo que vamos a hacer es una presentación online completamente, donde podemos incluir unas frases, unas diapositivas, unas escalas para contar la historia que queremos tener. Lo primero que voy a hacer es crear una diapositiva. Yo voy a crear una presentación con mapas de este seminario webmap. Me dice qué capas son las que quiero incluir en esta diapositiva y qué rango de escalas. Me voy a quedar con la primera una escala de todo el mundo, por ejemplo, y sin datos. Solo dejarlo mundo liroto. Aquí lo tenemos, defino la ubicación como la actual, el mapa base y lista la primera diapositiva, seminario webmap. Vamos a agregar más diapositivas. La segunda, datos compatibles. Vamos a poner pues el GeoRSS, por ejemplo, para que os hagáis una idea. Pues nada, iríamos cargando la capa de aparcamientos o la capa de webcams. Podemos igual hacer zoom donde nosotros queramos. Es aquí al centro de Madrid donde se visualizan más capas. Y vamos añadiendo más RSS, vamos a poner más KML, por ejemplo. Vale, aparca bici, sigáis tranquilas. Vamos a este rango de escalas y además quiero que se vea con otro mapa base. Lo puedo cambiar incluso aquí en la presentación. Puedo poner el de imágenes, de satélite e incluir esta ventana de presentación, que es la que yo quiero que se visualice. Pues lista la diapositiva 2. Vamos a agregar un último, es datos local. Aquí vamos a elegir las capas, el save file que teníamos de Granada. Nos vamos a ir a Granada en el webmap. A ver si visualizamos. Vamos aquí. No, este aquí no lo teníamos. A ver si lo vemos aquí. Voy a utilizar el marcador que he utilizado antes. Ya lo tenemos aquí en este rango de escalas. Como veis, los marcadores son útiles. Y lo mismo de antes, quiero que se vea una pestaña emergente, que será esta, en este caso. E incluir esta ventana. Lista la diapositiva. Pues nada, yo le puedo dar a guardar esta presentación. Y si le damos a reproducir, guardo la presentación. Perfecto. Y vamos a ver cómo sería el resultado. Aquí tenemos las 3 diapositivas, seminario webmap, datos compatibles, que RSS con la pop-up, con el pop-up, perdón, y datos en local. A ver si termina de cargarse. Bueno, tendríamos que repasarlo porque aquí hay uno que no me ha cogido bien. Pero bueno, fijaros la capacidad que tenemos. ¿Esto cómo lo podemos compartir? Directamente cogiendo esta URL, compartiéndolo por email, en Twitter, en Facebook, donde nosotros queramos y contando al final nuestra historia. ¿Vale? Vamos a volver al webmap a ver si me deja salir ahora ya de la presentación. Vale, perfecto. Vemos aquí cómo tenemos además las distintas diapos. Y si nos vamos al webmap, a editar el mapa, vamos a compartirlo de otra forma, que es incrustándolo en una página web. Vamos a poner nuestra web, por ejemplo, para que nadie se nos ofenda. Vamos a poner pues, a la escala de Madrid, un poquito más, incluso aquí, por ejemplo, guardamos. Y compartimos. ¿Vale? Vamos a elegir compartir con todo el mundo. Y cuando activamos la pestaña de compartir, bueno, si activamos la pestaña ya de compartir en mi organización, nos deja hacer una aplicación web. Estas las explicaremos en otro webinar, pero para que por lo menos las veáis os las enseño. Tenemos diferentes plantillas. Bueno, tenemos, pues creo que son
más de 30 plantillas con las que crear aplicaciones que consuman estos webmaps. Es decir, ¿por qué es tan fácil crear esas aplicaciones a partir de estas plantillas? Por el webmap, porque con este webmap lo podemos visualizar en cualquier aplicación, incluso en las que creemos nosotros, y este constructor de aplicaciones JavaScript que es Web App Builder. Pero bueno, esto lo veremos otro día. Hoy lo que vamos a hacer es integrar esto en una página web. Aquí vemos cómo aparece ya el código, perdón, los botones que queremos que aparezcan, una búsqueda de ubicación, los detalles del mapa, la leyenda, bueno, lo que nosotros queramos. Copiamos este código, nos vamos a internet, vemos aquí la web de Río España y si seleccionamos una zona, vamos a pinchar aquí, a ver, aquí por ejemplo, y aquí, a ver, breve deberíamos empezar a ver nuestro webmap. Y aquí se van a ir cargando las capas que necesitemos. O sea, toda esta información la podemos incrustar en nuestra web, podremos pasarle este código al informático, a la empresa que lleve nuestra web, o nosotros mismos si somos los que la gestionamos, y nosotros podremos ir modificando el contenido que tenemos en nuestro webmap y se verá reflejado automáticamente en nuestra web, sin ningún tipo de problema. Y nada, un poco esto es todo hoy. Lo principal es que entendáis. Bueno, voy a irme aquí. Vale, aquí estamos bien. Que un webmap no es más que un proyecto online donde podemos incluir multitud de datos provenientes de diferentes fuentes. De un shapefile que tengamos en el local, un CSV, un GPX, contenido que tengamos, bueno, que encontremos en cualquier portal Open Data o en cualquier web, como puede ser un XML, un GRSS, incluso un GeoJSON, que no lo hemos visto en este webinar, pero lo veremos más adelante. Servicios, por supuesto, de entidades, publicados con un ArcGIS Server, servicios cacheados, todo el contenido que tenemos en ArcGIS Online, contenido base como los mapas base de imágenes, de callejero, topográfico, esas imágenes de Landsat, el histórico de tráfico en tiempo real, un MDT, todo lo que necesitemos para hacer incluso análisis dentro de ArcGIS Online, que además lo podemos guardar y compartir con cualquiera. Si nosotros lo que queremos es compartir simplemente este mapa o la presentación, veis cómo nos deja variar la URL, sería enviar esto, lo podemos publicar por supuesto en Facebook o en Twitter o en cualquier red social, crear una presentación o incluso integrarlo en la página web de nuestra empresa o de nuestra organización. Y nada más, no sé si tenemos alguna pregunta o si hay alguna duda. Vale, vamos a leer la primera. No sé si los ha visto todo el mundo o... Bueno, si no... Vale, pues leo la pregunta de Juan. Nos dice que en esencia funciona como ArcGIS Desktop cuando pones el primer footer y pilla la georreferencia de este. Bueno, esa es la pregunta, lo digo porque al estar en Canarias yo trabajo con un diferente sistema de referencia, ¿vale? Que en la península. Lo que tenemos que tener en cuenta es el sistema de proyección, ¿vale? En principio, el que va a marcar ese sistema de proyección no es el Future Service, sino el mapa base, ¿vale? El mapa base lo tendremos que utilizar en la proyección con el que nosotros queramos trabajar y a partir de entonces ir añadiendo capas que estén en ese sistema de proyección. Antes os enseñaba el WMS que estaba cargando ya aquí del PNOA. Aquí lo tengo, pero se ve solo a esta escala. Vale, aquí lo tenemos. Bueno, ahora cargará. Si yo este está en Web Mercator, si yo cargara una ortofoto del PNOA en un distinto sistema de referencia, lo tendría que agregar directamente. Bueno, puedo buscarlo de hecho en ArcGIS Online. Busco por PNOA en ArcGIS Online, me aparecen varios. Vale, en el TRS-89 lo único que necesitaría hacer es utilizarlo como mapa base y a partir de entonces ir incluyendo información que estén en ese sistema de proyección. ¿Vale? Si tienes alguna cuestión o alguna dificultad, escribirnos sin ningún tipo de problema y os la resolvemos. Iñaki, ¿existe algún lugar donde se puedan buscar GRSS? En mi caso serían del País Vasco. Si tenéis un portal Open Data en el País Vasco, además bastante completo, voy a ver porque diría que lo tengo incluso aquí. A ver, este no. Bueno, si buscas Open Data País Vasco.
¿vale? Tienes aquí Open Data Euskadi, tienes varios, y de ellos puedes sacar GeoRSS o XML cuyos datos puedes incluir en ArcGIS Online. Vale, otra pregunta de Juan. Nos pregunta si le podríamos incluir páginas de GeoRSS interesantes para España y Canarias, y igual con los CSV. Vale, si queréis cuando editemos este vídeo o cuando os envío la presentación, os puedo meter un listado de las direcciones que yo he utilizado para crear este contenido de GeoRSS y de CSVs para que podáis utilizarlos, ¿vale? No hay ningún problema, son datos públicos, con lo cual es muy sencillo. A ver, otra pregunta de Juan. Si modifica los datos, el KML de Bilbao que meto por ArcGIS for Office en Excel, ¿se modifica también en el web map? A ver, lo que he utilizado desde Excel no era un KML, era un XML. No sé si era eso lo que querías decir. Eso va a depender de cómo se actualice la fuente. Si yo directamente meto un KML en ArcGIS Online y ese KML se actualiza, en ArcGIS Online se va a actualizar en tiempo real. Si yo lo hago a través de RMAX for Office, como estoy publicando, tendría que volver a publicar ese servicio. Es decir, si agrego directamente la fuente, la URL a ArcGIS Online, esa capa está online, con lo cual cualquier actualización se verá reflejada en ArcGIS Online. Si subo un CSV que yo tengo en local y que yo me he descargado, pues tendría que volver a subirlo, claro. Pero si os registráis y os conectáis a la URL, cualquier actualización que haya en la fuente de datos la veremos reflejada en nuestro proyecto, en nuestro web map, sin necesidad de tocar nada. Otra pregunta es, Francisco Javier, ¿cómo se pueden cargar saves o CSV con más de 1000 elementos? Vale, perfecto. Esa es muy interesante la pregunta, además. Aquí estamos incluyendo contenido directamente en un web map, pero podemos incluir contenido en la plataforma y luego ir cargándolo. Si os fijáis, yo he comenzado cargando una capa de electrolineras que yo tenía en mi organización. Si nos vamos aquí a agregar capas de mi equipo, desde la pestaña, perdón, que he empezado yo muy rápido, desde la pestaña Mi contenido, aquí la tenemos, agregar elemento de mi equipo, de la web o una aplicación que podemos registrar. Si seleccionamos aquí un archivo, podemos subir cualquier save file o CSV que tenga más de 1000 entidades, porque aquí estamos publicando un Future Service y no nos va a dar ningún tipo de restricción. El tema de las 1000 entidades, cuando lo subimos directamente a un web map, cuando lo intentamos dibujar directamente, no las refleja porque, bueno, está estimado que el ojo humano, que en una aplicación no es interesante visualizar más de 1000 entidades a la vez, y por eso no lo representa. Pero si lo que queremos es tenerlas y luego ir jugando con esos rangos de escalas para ver ese tipo de datos, porque es muy habitual, podemos tener una capa con 10.000 puntos y según nos vamos acercando en zoom a distintas zonas, podemos visualizarla. Entonces lo tendríais que hacer desde aquí, desde mi contenido, generáis ese Future Service o ese servicio de entidades y luego lo buscáis desde el web map y lo agregáis, ¿vale? Y no hay ningún tipo de restricción al respecto. Y no sé si tenemos ya alguna más. Vale. Pues nada, gracias a todos por asistir. Lo dicho, tenéis tanto mi correo como el correo de información @erri.es. Y nos podéis escribir, consultar cualquier cuestión, cualquier duda, y habrá más webinars, habrá mucha información con la que trabajar. Y nada, nos vemos en el siguiente webinar. Espero que os haya gustado y por mi parte nada más. Un saludo.